Hola, ¿cómo están? Estamos en una nueva entrevista en temas internacionales, especialmente temas europeos, en el canal de YouTube del Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción. Habíamos quedado comprometidos con Thomas Sparrow de un segundo capítulo para conversar esta vez de las relaciones transatlánticas, las relaciones entre Europa, la Unión Europea, en especial Alemania, donde él se encuentra, y Estados Unidos. Thomas es corresponsal, periodista colombiano, además es corresponsal para la Deutsche Welle en inglés y además para el canal France 24 en español. ¿Cómo estás, Tomás? Pues muy feliz de estar otra vez contigo. Ya habíamos hablado, creo que fue en diciembre, tuvimos una conversación larga, entretenida sobre una cantidad de temas en ese entonces y como tú dices, quedamos con la promesa de volver a hablar una vez Biden asumiera la presidencia de Estados Unidos, una vez, digamos, ya empezara a vislumbrarse un poco cómo va a ser la nueva relación entre Estados Unidos y la Unión Europea y en particular con Alemania. Y para mí es particularmente importante eso porque antes de estar aquí en Alemania, yo llevo 6 años ya en Alemania, pero antes de eso estuve como corresponsal en Washington y antes de eso estuve como productor de la BBC en la Florida. Así que casi que los últimos 10, 11 años de carrera han sido entre Estados Unidos y Europa y por eso para mí es como el tema central al cual me dedico como periodista. Bueno, por eso que aquí vamos a exprimirte al máximo, justamente para conocer tu visión, tu experiencia, tantos años justamente viendo, estudiando lo que es Estados Unidos, en la evolución dentro de Estados Unidos y al mismo tiempo esta evolución en sus relaciones con Europa y particularmente con Alemania. Lo primero que te quiero preguntar es si te sorprendió o no finalmente el triunfo de Biden. ¿Qué podrías destacar de esa campaña? ¿Qué podrías destacar en particular? Primero nos vamos a centrar en Biden, después ya más tiempo a Donald Trump, pero en especial en la campaña, y ya que tú además fuiste corresponsal y viste otras campañas, ¿qué distinto tuvo Biden que le faltó a Hillary Clinton o que pudo lograr esta vez traspasar un mensaje Biden que no logró hacerlo en la campaña anterior Hillary, pese a que terminaba el mandato de Obama? Yo tuve la fortuna de conocer a Biden personalmente cuando estaba en Washington, cuando él era el vicepresidente de Obama, porque en ese entonces Biden dentro de la Casa Blanca era el encargado de las relaciones con América Latina. Biden viajó muchas veces a América Latina como vicepresidente de Obama, estuvo encargado también de todo el tema migratorio con América Central y en ese entonces yo era el corresponsal de la BBC en Washington, encargado precisamente de la relación entre Estados Unidos y América Latina. Así que tuve la posibilidad de, pues, de estar con él en la Casa Blanca, de conocer de cerca también a su equipo de trabajo. Y lo que me impresionó en ese momento, yo era un periodista bastante joven en ese momento, pero lo que me impresionó es que Biden es sin duda una persona que conoce todos los detalles políticos de Washington. Es un político que lleva muchísimo tiempo en Washington, en diferentes funciones, en diferentes capacidades, y creo que ese es un punto importante a la hora de los retos que va a tener en los próximos 4 años, sobre todo, digamos, con un Congreso dividido, con un país muy dividido. Él creo que tiene las capacidades, y especialmente también por su equipo, de poder trabajar muy de cerca con el Congreso. Otro tema que me impresionó mucho y que creo que desde acá en Europa se ve como algo, como un descanso, es el hecho de que Biden conoce muy bien temas de política exterior, no solamente América Latina, por supuesto, como te digo, él era el encargado dentro de la Casa Blanca de los temas de América Latina, sino también temas transatlánticos, temas de cooperación con Europa y la escogencia de su secretario de Estado, el señor Blinken, que es una persona que habla francés, que conoce Europa muy bien, que tiene también una historia personal con Europa, creo que va a servir mucho para relanzar una relación que durante el gobierno de Donald Trump se vio muy afectada. Ahora, una cosa de la que yo no creo, y creo que también es importante mencionar eso, yo no creo que todos los problemas hayan desaparecido así en un instante con la elección de Biden. Creo que todavía hay temas muy difíciles entre Estados Unidos y la Unión Europea que por lo menos espero puedan empezar a discutir. Un escenario en el que van a poder discutir eso
es la conferencia virtual de seguridad de Múnich, que va a tener lugar este viernes, que va a ser la primera vez en la que un presidente en ejercicio de Estados Unidos se dirige a la conferencia de seguridad de Múnich, y en la que también van a participar la canciller Angela Merkel, el presidente francés Emmanuel Macron y otros políticos, bueno, también el primer ministro británico, que va a ser la primera opción real de Biden como presidente de mostrar cuál es su visión para Europa. Ahora, tú me preguntabas sobre la diferencia entre Biden y otros candidatos y otras épocas, y es que yo creo que Biden en parte fue alguien que logró entender un poco la dinámica en la que se encontraba Estados Unidos y esa polarización. Biden no es alguien que polarice, digamos, tanto como otros candidatos, no es alguien que tenga un lastre tan grande como tenían de pronto otros candidatos. Entonces creo que mucha gente sí votó confiado en que Biden iba a ser un buen candidato, un buen presidente, y también creo que algunos que si bien no estaban convencidos de Biden como candidato, sabían que no iban a votar por Donald Trump porque Donald Trump había dividido de manera muy radical, de manera muy clara a Estados Unidos. Entonces creo que ahí es donde se encuentra cómo se puede entender la victoria de Biden, en personas que por un lado estaban de verdad convencidas de que Biden, por su trayectoria y su experiencia, podía cambiar un poco el rumbo de Estados Unidos, y aquellos que de pronto no estaban tan convencidos de Biden, que preferían de pronto a alguien más joven o con una experiencia distinta, pero que sabían 100% que no iban a votar por Donald Trump. Y también, como digo, que los problemas entre Europa y Estados Unidos no se van a solucionar así de un día para otro, tampoco creo que las divisiones en Estados Unidos vayan a desaparecer de un día para otro. No hay que olvidar que muchísimas personas votaron por Donald Trump y muchísimas personas lo apoyaron también durante sus 4 años de gobierno. Ahora, veamos, vamos analizando, la verdad es que tengo tantas preguntas que hacerte, pero vamos de a poco. Tú señalabas que efectivamente Biden conoce mucho lo que es de política exterior, además más de 40 años en el Senado, fue presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, que es muy importante, y vicepresidente durante 8 años junto a Obama. Por un lado, se le critica a Obama por parte de europeos y también por parte de latinoamericanos, como que los dejó un poco abandonados en su periodo y que se concentró fundamentalmente en el Asia-Pacífico. Yo he escuchado esas quejas tanto en Europa como en América Latina, como que no les dio un sitial que tenía muchas expectativas en Obama y finalmente Obama giró hacia Asia-Pacífico. Y además, Obama, esta disputa, esta rivalidad entre China y Estados Unidos no parte con Trump, sino que parte con Obama. Es Obama el que se da cuenta que efectivamente Estados Unidos iba ya en un declive desde distintos puntos de vista y ve que por el otro lado está ascendiendo y sobre todo teniendo mayor influencia en el mundo China. Y uno de los instrumentos de estrategia de política de Obama fue justamente el TPP, que se creó geopolíticamente por Obama para contrarrestar la influencia de China. Por lo tanto, esa visión de China, es cosa de escuchar algunos mensajes de Obama, son muy claros en esa línea. ¿Biden va a ser un Obama 3? ¿Biden va a continuar muchas políticas de esta misma visión de rivalidad que ya parte con Obama en ese sentido? ¿O va a cambiar? Yo creo que es inevitable para Biden o sea, él va a seguir con algunas de las políticas de Obama, aunque por supuesto con su propio enfoque y con su propio equipo de trabajo, pero él no puede desligarse completamente de la que hasta entonces había sido su función de mayor rango, haber sido el vicepresidente de Obama durante 8 años. Entonces no creo que él vaya simplemente a descartar lo que fueron los 8 años de Obama, pero por supuesto creo que él, y ya lo empieza a demostrar también, va a tener sus propias prioridades y sus propios intereses políticos dictaminados también en gran parte por una realidad distinta a la de Obama, porque resulta que la polarización en Estados Unidos hoy en día y muchos de los temas que tiene que ver Biden hoy en día no son necesariamente los mismos temas que tenía que ver Obama, y si son los mismos temas de pronto no tienen la misma intensidad que tenían en su momento. Un tema, por ejemplo, es el coronavirus en Estados Unidos. Justo estoy leyendo la biografía, pues la biografía de Obama,
y estoy en el apartado en el que habla él de la pandemia y de cómo él manejó todos esos temas de salud durante su mandato, pues si uno compara eso con hoy en día Biden, pues son dos mundos muy distintos. Si uno compara la economía también, la economía que heredó Obama es una economía distinta a la que hereda Biden, aunque en ambos casos hay problemas económicos muy grandes. Obama entró al poder con una crisis económica muy grande, Biden entra al poder en una crisis económica muy grande. Entonces creo que obviamente va a haber cierta continuidad, pero también creo que el mundo es distinto en muchos aspectos y que Biden obviamente va a tratar de imponer su propio sello. Y cuando tú hablas de los problemas que va a tener Biden en materia de política exterior, muchos son temas que sin duda vienen de antes de Donald Trump, que vienen de Obama y que incluso también vienen de antes de Obama. A veces uno cree que Donald Trump fue una ruptura completa, que es un mundo antes de Donald Trump y después de Donald Trump. Y resulta que algunos de los temas entre Europa y Estados Unidos son temas que venían de Obama, que continuaron con Trump y que continuarán con Biden. Uno de los temas que más se discute ahora aquí en Europa y sobre todo aquí en Alemania es el del gasoducto Nord Stream 2, que es la segunda fase de un gasoducto que ya está en funcionamiento entre Rusia y Alemania. Esa segunda fase está a punto de ser terminada, faltan unos 150 kilómetros de construcción y es algo que defiende Rusia, que defiende Alemania, pero a lo que se opone Estados Unidos, incluso con sanciones, a lo que se oponen muchos países de la Unión Europea y algo que visto desde Estados Unidos es algo que empezó con Obama, que tampoco lo veía con muy buenos ojos, que continuó con Trump, que tampoco lo veía con muy buenos ojos, y que ahora continúa con Biden, que tampoco lo ve con muy buenos ojos. Entonces, creo que hay temas que van a continuar en materia de política exterior, también en materia de política interior, pero creo que Biden va a tratar de ponerle su propio sello, un sello que todavía no está muy claro, pero que en el caso de Europa vamos a empezar a verlo mañana un poco, cuál va a ser esa dirección, esa trayectoria que él quiere darle a su política exterior y a sus relaciones transatlánticas. Ahora hay otro tema que tampoco parte con Trump, que fue, digamos, Trump fue de la manera más torpe, por decirlo suave, como se lo planteó a los europeos, pero que parte con Obama. Y venía de antes, pero Obama finalmente llega a un acuerdo con los países, y me estoy refiriendo a la OTAN, y sobre todo lo que los países tienen que destinar en su, digamos, cuánto gastan en política de defensa, y el 2014, tras bastante presión de Obama, los europeos, o sea, no solo los europeos, digo, los miembros de la OTAN, que no es lo mismo que la Unión Europea para quienes nos escuchen, se comprometen a destinar al menos el 2% de su Producto Interno Bruto en defensa. Porque no es que paguen cuotas a la OTAN, sino que ellos destinan en defensa este porcentaje del Producto Interno Bruto, y del cual, si no me equivoco, son solo 5 los países europeos que cumplen con esto, y entre los cuales no está Alemania, no está Francia, y ya habían llegado a este acuerdo con Obama. Obama presionó para decirle a los países, bueno, basta que sea Estados Unidos quien siga soportando el mayor gasto de la defensa europea, ya llegó el momento en que ustedes ahora empiecen a invertir más en defensa, cosa que aliviane también las cargas de Estados Unidos, y se llegó a este compromiso, pero que no se ha cumplido. Viene Trump y de manera bastante brutal, cuando inauguraron la nueva sede de la OTAN ahí en Bruselas, en una de las comunas, bueno, vimos las imágenes y vimos cómo Trump en el fondo regañó de una manera terrible a los jefes de Estado, y vimos esa otra imagen donde le pegaste un codazo al primer ministro Montenegro para salir él de frente. Entonces, pero más allá de esa figura o esa caricatura que quedó y los memes que circularon, resulta que fue Obama quien partió con esto. ¿Qué va a pasar con Biden y esa presión frente a los países, sobre todo de la Unión Europea, que forman parte de la OTAN, en que gasten, destinen este 2% al menos del Producto Interno Bruto en materia de defensa? Yo, en efecto, varias veces recordaba también durante mis intervenciones como periodista que el tema de la presión estadounidense para que los países europeos y en particular Alemania pagaran más en materia de defensa era algo que también ya se había visto durante el gobierno de Obama. Yo lo vi también
en persona, tanto en Washington cuando estaba ahí, como en visitas de Obama a Europa. Las últimas visitas de Obama a Europa, me acuerdo de una, por ejemplo, en Hannover, en la que estuve, que cubrí, en la que él también mencionó el tema de la OTAN y que le gustaría ver a Alemania incrementar su materia de sus gastos en defensa. La respuesta alemana a esto ha sido consistente en el sentido de decir, sí, nos comprometimos en esa cumbre que tú mencionas de Wales a buscar el 2% en materia de defensa, pero Alemania no lo ve solo como un 2% en, qué sé yo, compra de armas o en defensa específico, sino Alemania dice, por un lado, han aumentado los gastos en defensa, Alemania los ha aumentado en los últimos años, no al nivel que quisiera Estados Unidos, pero los ha aumentado. Y dos, Alemania lo ve como algo mucho mayor que simplemente el gasto en defensa. Alemania dice, por ejemplo, que en materia de desarrollo en regiones menos favorecidas o en materia de apoyo humanitario o en materia de otro tipo de asistencia, Alemania cumple un rol importante que también debería ser tenido en cuenta cuando uno habla de defensa y de defensa internacional. O sea, que no es solamente comprar equipos militares, sino que también es mirar a ver cómo se combina esa compra de equipos militares con asistencia humanitaria, por ejemplo. Entonces, esa es la visión que ha presentado Alemania. Trump lo que hizo fue muy a su manera, que para algunos es buena, para otros no, criticar muy fuertemente y muy abiertamente a Alemania, diciendo que era delincuente, que Alemania no estaba pagando sus cuentas, que Alemania no estaba haciendo lo que le tocaba. La respuesta alemana siempre fue que es una meta y que Alemania está, como tantos otros países, trabajando hacia esa meta y que el 2% es algo también a lo que se comprometieron todos los países en esa cumbre de Wales, pero que Alemania lo ve como algo mucho mayor que simplemente el gasto en materia de compra de equipos militares. Y ¿Qué va a pasar con Biden? No creo que vaya a cambiar. O sea, yo creo que en ese sentido Estados Unidos va a seguir poniendo la presión para que los países europeos y en particular Alemania, siendo quizás el país más importante de la Unión Europea en esos temas, aumente su política, aumente sus gastos en defensa, aumente su participación militar también o su participación por lo menos en temas de conflicto y paz a nivel internacional, pero también está el otro lado, y el otro lado es que Europa también, y hay una discusión que seguramente tuviste también en Bruselas, se está discutiendo mucho sobre cómo aumentar las propias defensas europeas, los propios sistemas de defensa para no depender exclusivamente de que Estados Unidos responda en cualquier momento. Esa es una discusión que todavía está hoy, que continúa en su momento, o sea, ¿cuál puede ser el rol de Estados Unidos actualmente en momentos en que está dividido, en momentos en que se ha cuestionado también su liderazgo internacional y cuál puede ser el rol que juega Europa también en momentos en que Europa está discutiendo desde hace mucho tiempo también cómo puede ser ese rol de defensa y de seguridad más allá de lo que aportan en la OTAN. Entonces, todos esos, por ejemplo, son temas que creo que también se van a discutir en la cumbre de seguridad de Múnich y en los próximos meses y que van a ser un elemento esencial en la discusión entre el gobierno de Joe Biden y los gobiernos europeos, en particular en esos últimos meses también que le quedan a Angela Merkel en el poder. ahora en ese sentido, tú haces alusión a este concepto de autonomía estratégica que ya venía desde antes y que en su origen se pensaba desde el punto de vista militar efectivamente, pero que hoy día ya, incluso producto de la pandemia, ya no solo se habla de autonomía estratégica desde el punto de vista de tener armas o un propio ejército, que la historia ha demostrado de la integración que no es fácil para los países romper ese tabú de tener un ejército propio y no solo depender de la OTAN. Bueno, los franceses fueron los primeros que echaron abajo, de hecho, ese proyecto en el año 54, si no me equivoco, cuando echan abajo esta idea de la Comunidad Europea de Defensa. Y fue la Asamblea Nacional Francesa. Después fueron los británicos, fundamentalmente, quienes fueron poniendo palitos ahí a este deseo, pero no solo los británicos, porque también han sido los países de Europa central, los países bálticos, Polonia, etcétera, quienes confían mucho más en la seguridad de la OTAN que tener una seguridad propia. ¿En qué posición está frente a este concepto de autonomía estratégica Alemania? Porque el presidente francés ha planteado ya claramente, y Francia, además por historia, desde De Gaulle en adelante, siempre se han manifestado con un deseo de autonomía
respecto de la propia OTAN y respecto de el estar demasiado dependiente, sobre todo en materia militar, de los Estados Unidos. Pero ¿qué pasa con Alemania? Porque Emmanuel Macron habla de efectivamente un ejército europeo, habla de autonomía estratégica en materia de industria, de la industria sobre todo crítica, habla de él por esto de todo el tema sanitario, pero ¿qué pasa con Alemania? ¿Qué dice Angela Merkel frente a este concepto de autonomía estratégica? ¿También va a romper el tabú en Alemania como rompió el tabú de los eurobonos o de los coronabonos? ¿Rompió también ella, irá a romper ese tabú de Alemania que se le critica que no despliega internacionalmente toda la capacidad que tiene Alemania por un trauma histórico, sobre todo en materia de militar, o sencillamente Alemania va a seguir manteniendo en materia de defensa un rol mucho más bajo para justamente esos fantasmas del pasado no aparezcan de nuevo? Muy bien que hayas mencionado eso de los fantasmas del pasado, porque creo que es un contexto importante cuando uno habla de Alemania y de temas militares, porque Alemania obviamente por su historia y en particular después de la Segunda Guerra Mundial trató de tener un rol militar bastante bajo, o sea, enfocó, digamos, su poder más bien en la economía o en otros temas políticos, pero los temas militares acá durante mucho tiempo fueron un tema bastante difícil de manejar y se le criticó a Alemania, y por más que se le criticara a Alemania que no tenía un rol militar internacional muy importante, aquí en Alemania siempre se decía que era también por cuestiones históricas y que Alemania no tenía por qué involucrarse, digamos, en conflictos ajenos, que era algo que se veía, digamos, bastante mal. Eso cambió también hace algún tiempo, también en los Balcanes, por ejemplo, empezó a cambiar, pero, y también empezó a cambiar cuando la actual jefe de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, era la ministra de Defensa de Alemania, y en un discurso también, creo que fue en el año 2017, si mal no estoy, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, también empezó a hablar un poco que Alemania debería aumentar su rol internacional en materia de seguridad, en particular porque Alemania es un país eminentemente multilateral. Entonces, cuando Alemania se presenta como un país eminentemente multilateral, también hace parte de ese multilateralismo apoyar a otros países cuando se trata de seguridad internacional. Lo que Alemania siempre ha mantenido, sobre todo en los últimos años, es que Alemania no va a tener un rol militar único, no va a ser un país que tome decisiones por sí solo en materias militares de atacar a un país o hacer alguna operación militar, es algo que lo va a hacer siempre en otras estructuras, ya sea la OTAN o ya sea, digamos, esa propuesta también de autonomía militar europea que tú bien mencionabas, que Alemania de boca para afuera apoya, pero que muchos critican acá, que no ha apoyado suficientemente a Emmanuel Macron. O sea, que si bien Alemania dice que es una buena idea tener autonomía europea, que es una buena idea que Europa tenga sus propios mecanismos de defensa y sus propios mecanismos de seguridad, que el apoyo a esa política que defiende sobre todo Emmanuel Macron ha sido bastante baja. Y yo creo sobre todo que es algo que no va a cambiar mucho en los próximos meses. A Angela Merkel le quedan 7 meses al frente de Alemania, las elecciones son el 26 de septiembre y el enfoque ahora no está en eso. El enfoque ahora aquí en Alemania, como en tantos otros países, está en la pandemia, está en la recuperación económica, está también en parte en la relación con Estados Unidos, estuvo hasta hace poco en todo el tema del Brexit. Entonces creo que hay otros temas mucho más grandes alrededor que van a hacer que Alemania no haga un giro radical en su política de defensa en los próximos meses, lo que no significa que pueda cambiar dependiendo de quién asuma la Cancillería una vez pasen las elecciones en septiembre. Pero es importante, sobre todo con esta discusión de la OTAN, entender ese pasado alemán, cómo ese pasado alemán influye en decisiones en materia de seguridad y de defensa actualmente, y cómo Alemania es una especie de líder reticente, así creo que se le ha descrito en el pasado, como un líder que quiere, digamos, tener una influencia política y sobre todo influencia económica, pero que no necesariamente se ve como un país que tenga un liderazgo militar, algo que de pronto en Estados Unidos no se ve de manera tan positiva. ¿Cómo se tomó en Alemania el hecho de la decisión de Trump de retirar los soldados estadounidenses de Alemania?
algo que también viene, es histórico, viene desde la Segunda Guerra Mundial y obviamente la distribución de lo que significó Alemania post Segunda Guerra, y donde habían muchos militares efectivamente que estaban en territorio alemán y que Trump decide retirarlos. ¿Cómo se percibió eso por parte de Alemania? ¿Y crees tú que eso lo podrá cambiar esa política Biden o sencillamente Biden ya va a continuar con el status quo actual? Según entiendo, pero no sé cómo se haya desarrollado eso en los últimos días, según entiendo, Biden sí anunció que va a revisar esa decisión de Trump. O sea, no creo que en estos momentos esté ya en marcha, digamos, la retirada de los soldados. Tengo entendido, si mal no recuerdo haber leído en los días de la confirmación de Anthony Blinken, el secretario de Estado, que se anunció que esa retirada se iba por lo menos a revisar. En su momento fue analizada aquí en Alemania desde dos puntos de vista, como algo que por un lado afectaría a Alemania, porque es claro que Alemania por décadas ha puesto énfasis en también en la protección de Estados Unidos, en tener esa certeza de que aquí hay muchos soldados estadounidenses, y no solamente soldados, sino también bases militares. Alemania es uno de los países del mundo Efectivamente. con mayor presencia militar estadounidense, pero también fue visto como un golpe que se estaba autoimponiendo Estados Unidos, porque es que las bases militares acá y los soldados acá no son solamente para proteger a Alemania y proteger a Europa, sino que es algo que también sirve principalmente para la defensa de Estados Unidos. No hay que olvidar, por ejemplo, que una de las bases aquí en Alemania es utilizada con mucha frecuencia como punto de partida hacia operaciones en Afganistán. No hay que olvidar que uno de los principales hospitales militares de Estados Unidos, donde se eh, trata a soldados que han sido heridos gravemente en Irak o en Afganistán, queda aquí en Alemania. Entonces no se trata solamente de soldados que están en Alemania para proteger a Alemania en caso de que pase algo, sino son bases, es inteligencia militar, son estructuras de defensa que han servido a Estados Unidos en muchísimas de sus operaciones internacionales en las últimas décadas y que incluso hoy de verdad son fundamentales. También durante la época de Obama, si mal no recuerdo, creo que cuando estaba en Estados Unidos se hablaba mucho de esas operaciones con drones que había puesto en marcha Obama, y que también tenían un componente alemán, por así decirlo, porque en una de esas bases también se estaban planificando esas operaciones. Entonces, creo que este tema de la retirada de los soldados, si se realiza, es muy problemática para Estados Unidos, es problemática para Alemania también, pero creería, por lo que escuché, que es algo que se va a revisar, y me imagino, por lo que conozco de la política de Biden y por lo que conocí también de la política de Obama, que es algo que no necesariamente van a llevar a cabo. Ahora, volviendo a la relación de Obama con Angela Merkel, uno recuerda la imagen del último viaje al exterior que hizo Obama antes de entregarle el poder, el mandato a Donald Trump el 20 de enero del 2017. Su último viaje fue a Alemania, fue a Berlín y se leyó mucho en clave de pasarle el testimonio o el testigo, como se dice en las carreras de posta en atletismo, a Angela Merkel como la líder que iba a realmente a defender este mundo libre, esta democracia liberal, estos valores occidentales frente a quien venía como presidente de los Estados Unidos. Entonces, se vio esa imagen, muchas veces también se dice en Europa que el presidente más europeo que ha tenido Estados Unidos ha sido Obama, tal vez a la misma altura de Kennedy, pero al mismo tiempo no hay que olvidar que tuvo su impas con Angela Merkel por el tema de los pinchazos a los teléfonos, donde Angela Merkel se enojó mucho. Yo estoy leyendo el mismo libro que tú, pero todavía no llego a la parte de las relaciones con Alemania, así que no sé si Obama habla de los pinchazos a los teléfonos de Merkel, pero eso enojó mucho y fue un impasse bastante grave entre la administración de Obama y de Merkel en ese momento. Sí, o sea, incluso antes de que Obama fuera elegido aquí en Alemania, también ya había cierto escepticismo por su elección. Había quienes consideraban que era incluso demasiado elocuente, demasiado, un poco show. Y pues, tú sabrás que los políticos alemanes son todo menos elocuentes y
No solo los políticos alemanes, los alemanes. Que es algo que también tiene que ver con un estilo de liderazgo, pero bueno, eso es otro tema. Pero en su momento, en un comienzo, también se veía con cierto escepticismo el ascenso de ese político Obama que llegó a ser el presidente de Estados Unidos. Y el tema que tú mencionas de las llamadas, del escándalo de NSA, como se llamó en su momento, y sobre todo cuando se reveló que el teléfono celular de Angela Merkel estaba siendo intervenido por inteligencia de Estados Unidos, fue un tema muy duro entre Alemania y Estados Unidos. Fue un tema que de verdad afectó la relación bilateral y que incluso hoy, cuando se habla de los 8 años de Obama, cuando se habla de la relación entre Obama y Merkel, se menciona siempre. Claro, uno también habla del otro lado de la moneda, el hecho de que no solamente el último viaje de Obama haya sido a Berlín, sino que la última llamada que él hizo a un líder internacional fuera a Merkel y a su esposo, el señor Sauer. También se habla que Obama consideró a Merkel como su aliada más cercana en el plano internacional, que fue una relación que creció y aumentó y se desarrolló hasta el punto que en muchos elementos veían a la misma altura, o sea, veían los temas de la misma manera. Pero está, por supuesto, lo que tú mencionas también de ese problema difícil del escándalo de la NSA en su momento, que fue de verdad muy difícil para los dos países. Tú me preguntas si Obama le entregó el testigo a Angela Merkel. Yo creo que ese viaje sí fue visto como entregar el testigo. Yo lo cubrí, yo estuve en la Cancillería también cuando Obama hizo ese último viaje a Berlín y si mal no recuerdo a él le preguntaron si votaría por Angela Merkel y él creo que pues, de su manera política sí dijo que él votaría por Angela Merkel. En ese momento Alemania también estaba en etapa de reelección, elecciones en 2017, que ganó el partido de Angela Merkel. Y él mostró ese apoyo a Angela Merkel como una líder que sin duda podía seguir con algunos de las políticas más importantes que él había puesto en marcha, esa idea del multilateralismo, esa idea de buscar soluciones conjuntas a problemas como el cambio climático o, bueno, una cantidad de temas que estaban en discusión en ese momento, también de conflictos internacionales. Y yo creo que a Angela Merkel le ayudó también ese empujón de Obama en las elecciones de ese año. No fue la última vez que Obama vino a Alemania. Obama vino después de ser presidente también a Alemania. Joe Biden, de hecho, también vino a Alemania. Estuvo en febrero de 2019 en la conferencia de seguridad de Múnich. Así que son dos políticos, Obama en su momento y ahora Biden, que han tenido una relación, digamos, cercana con Alemania y con Europa, y en particular también con Angela Merkel. Y ya que hablamos de eso, una de las grandes preguntas en la relación transatlántica va a ser no solamente qué va a cambiar con Biden, sino también qué va a cambiar cuando Angela Merkel deje el poder ahora en septiembre. Exacto. Antes de entrar a eso, sigamos un poco, quiero seguir con las relaciones con Alemania y en particular con Angela Merkel y con la Unión Europea, porque tradicionalmente el llamado del presidente electo de los Estados Unidos era a su par del Reino Unido. Pero esta vez, por lo menos el comunicado que salió desde la sede o la oficina de Biden, dijo que había llamado a 4 líderes en Europa, en el cual estaba Emmanuel Macron, Angela Merkel, Boris Johnson y además Michael Martin, que es el primer ministro de la República de Irlanda. Pero lo pusieron en orden alfabético, no pusieron en orden de llamadas. Entonces ahí hay toda una especulación si de verdad Biden cumplió con este ritual de llamar primero al Reino Unido con esta relación especial, o que las llamadas efectivamente fueron primero a los europeos continentales. Bueno, en el caso de Irlanda es por una razón de que él es de origen irlandés y le preocupa mucho el tema irlandés, por lo tanto es muy importante fue muy importante la llamada que le hizo a Boris Johnson. Pero después leí que cuando ya fue presidente en ejercicio, cuando ya asume el poder, la llamada primero habría sido a Emmanuel Macron y después a Angela Merkel, y justamente la razón habrían sido 2. No sé si es verdad en cuanto a análisis. Por eso te lo pregunto. Primero, por lo que ya mencionaste, lo del gasoducto, que a Estados Unidos no le gusta el gasoducto de Nord Stream 2. Y 2,
porque el acuerdo de inversiones que acaba de celebrar la Unión Europea con China habría sido fundamentalmente impulsado por Angela Merkel y por Alemania, quien tiene una relación muy estrecha comercial de inversiones con China y que tampoco habría gustado mucho en la Casa Blanca. ¿Qué sabes de eso? ¿Qué tanto es verdad? ¿Qué tanto son solo comidillos de algunos corresponsales? ¿O hay bastante desierto? Los dos temas que mencionas son temas muy importantes para la relación transatlántica. Son dos temas que ya son, digamos, problemáticos entre Estados Unidos y la Unión Europea. El tema de Nord Stream, que ya mencioné brevemente, es algo que, como tú dices, no le gusta para nada a Estados Unidos por temas geopolíticos, en primer lugar. Estados Unidos lo ve como una creciente dependencia de Europa hacia Rusia, como un problema también para países de tránsito como Ucrania, lo ve como un problema, digamos, de seguridad también, pero tiene un componente económico también de interés propio en el caso de Estados Unidos, y es el fracking. Y es que Estados Unidos quiere abrir el mercado europeo a su gas natural licuado, entonces por supuesto le interesa que no todo el gas que consume Europa venga de Rusia, sino también poder tener la posibilidad de vender su propio gas natural licuado. Entonces, eso también es importante entenderlo, que no es solamente algo, una preocupación generosa de Estados Unidos por la dependencia de Europa hacia Rusia, sino tienen también intereses particulares. Y el tema de China, el tema del acuerdo de inversiones de China, es sin duda algo que no le gustó a la administración de Biden. Si mal no estoy, el asesor de seguridad nacional de Biden también lo mencionó en algún momento en Twitter, en el sentido de que quizás la Unión Europea ha debido esperar un poco a que llegara la administración de Biden antes de meterse en semejante tema de un acuerdo de inversión con China. Es importante que era un proyecto que Alemania tenía en particular durante su presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea. Era algo que Alemania quería en particular, poder tener una discusión amplia con China sobre muchos temas. Terminó cancelándose una cumbre entre la Unión Europea y China por cuestiones de la pandemia, y en los últimos instantes de la presidencia alemana del Consejo de la Unión Europea se firmó este acuerdo de inversión con China sin esperar a que entrara Biden a la Casa Blanca, a lo que fue visto como una bofetada de la Unión Europea hacia Estados Unidos. De hecho, se le preguntó a Angela Merkel y se le preguntó también a Emmanuel Macron en una rueda de prensa que tuvieron hace poco por ese tema, por el tema de China y cómo esperan unir, digamos, todos esos intereses diferentes, la política, digamos, de Estados Unidos hacia China, que es una política de confrontación, que es una política comercial tensa, con los intereses europeos que son un poco distintos con el acuerdo de inversión. Y lo que respondió Angela Merkel, lo estaba incluso viendo ahora antes de nuestra charla, es que la Unión Europea va a tener su propia política hacia China, pero al mismo tiempo va a entender que en materia de políticas hacia China, la Unión Europea y Estados Unidos comparten muchos valores. Entonces, hay muchas maneras de interpretar esa frase de Angela Merkel, pero eso quiere decir que en materia china ellos no van a dejar simplemente que Estados Unidos diga y disponga, sino que están pensando claramente en tener una propia política europea hacia China, al mismo tiempo, obviamente, teniendo en cuenta los intereses de Estados Unidos. ¿Qué tan problemático puede hacer eso? Hay muchos análisis que dicen que puede en realidad ser problemático porque Estados Unidos tampoco quiere, digamos, entrar en competencias con Europa sobre su política hacia China, pero sí creo que va a ser el tema de los próximos años entre Estados Unidos, la Unión Europea y China. ¿Cómo balancear esos diferentes intereses? Estados Unidos, por ejemplo, tiene intereses en Asia-Pacífico que tú ya mencionabas antes, políticos quizás mucho mayores que la Unión Europea. La relación de la Unión Europea con China es mucho más económica, es mucho más basada en inversiones. De hecho, China, si mal no estoy, superó ya a Estados Unidos como el principal socio económico de la Unión Europea, y de ahí que para Europa, desde un punto de vista económico, la relación con China sea particularmente importante. Ahora, a Angela Merkel se le critica en su política hacia China el hecho de que cada vez haya dicho que los derechos humanos son importantes, que hay que poder discutir los problemas que hay en China, ya sea con Hong Kong o con los uigures o con Taiwán, pero que no haya pasado nada más allá de las discusiones. Es uno de, digamos, de los puntos
difíciles del legado de Angela Merkel cuando se mira su política exterior. El hecho de que haya incrementado los intereses comerciales y las relaciones con China, que han servido claramente a Alemania desde un punto de vista económico, pero que no haya hecho más también en los temas problemáticos, como por ejemplo los derechos humanos. Cuando se le pregunta a Angela Merkel, y de hecho estuve hace unos días haciendo una revisión de toda la política alemana hacia China para un podcast de la Deutsche Welle que debe salir en estos días. Eh, Angela Merkel desde el principio dijo que iba a hablar sobre los temas de derechos humanos hacia China, los temas problemáticos, y que esperaba que también pudiera haber cambios en ese sentido, pero si uno mira 16 años después, los cambios en materia, digamos, de derechos humanos en China no es que hayan sido los mejores. No todo es culpa de Merkel, no quiero decir que Merkel tiene el poder de cambiar esa situación, pero creo que Merkel sí ha debido ponerle un énfasis un poco mayor a los temas políticos y no solamente ese énfasis claramente comercial en la relación con China. Justamente eso te iba a preguntar, que es la pregunta que se le hace a muchos de los líderes, jefes de Estado, presidentes, que tienen vinculaciones claramente con China. Y se le hace la pregunta, bueno, ¿y qué pasa con los derechos humanos? O aquí son negocios y los derechos humanos los dejamos de lado. Es la típica pregunta que se hace acá. Y yo te iba a preguntar justo eso, ¿cuál era la respuesta? Porque yo sé que a Angela Merkel se lo han preguntado directamente, bueno, ¿qué pasa con los derechos humanos? Eh, Porque el discurso aparece incoherente hacia afuera también. Hace poco estuve en un seminario en el cual estaba Patrick Costello, que es el que está a cargo justamente de las relaciones eh, con América Latina, creo, o de ayuda, no me acuerdo bien el cargo, pero es uno de los jefes ahí arriba en el Servicio Europeo de Acción Exterior, y yo le hablaba un poco de los dilemas cuando ellos se presentan, es para la democracia, observación electoral y democracia, ese es el cargo que él tiene. Entonces yo le decía un poco esto del doble discurso de los europeos, porque hablan mucho de democracia, hablan de los derechos humanos, hablan de elecciones limpias, hablan de una serie de temas, sobre todo cuando se trata de América Latina, pero le digo, ¿cómo responden cuando por otro lado están celebrando acuerdos con China sin poner ningún problema de que se trate del gobierno chino, donde hay un partido único, donde hay represión, donde no hay libertad de prensa, donde hay presos políticos, donde no se respetan los derechos humanos? Y al mismo tiempo, cuando también se venden muchas armas. Dentro de los países que más armas venden está Francia y Alemania, dentro de los Así es. 4 que más venden, junto a los propios Estados Unidos y a Rusia. Entonces, ¿cómo responde Angela Merkel cuando habla de derechos humanos y al mismo tiempo se le interpela respecto a este doble estándar de la propia Alemania que nosotros vemos como casi un símbolo del niño bueno o del estudiante perfecto, pero tiene estas rayas en el cuaderno? La política alemana hacia China en el gobierno de Angela Merkel ha sido escrita en alemán como Wandel durch Handel, o sea, cambio a través del comercio. Entonces, ahí uno puede entender un poco, uno puede preguntarse si ha sido exitoso o no, pero uno puede entender un poco cuál ha sido la política alemana con China, que también, por cierto, es algo similar a Rusia, ya entro a explicarte por qué, pero la idea es que a través de puentes comerciales, a través de puentes económicos, puedan también abrirse canales de comunicación para discutir otros temas. Alemania no creo que se vea como un país que puede realizar un cambio en otra nación, China o Rusia o la que sea. No es que Alemania vaya a hacer algo que haga que China, una potencia mundial, vaya a cambiar, pero Alemania sí ve que a través de vínculos comerciales puede tener la posibilidad de discutir con homólogos en China los temas que son incómodos. Es, por cierto, la misma política, o ponemos el mismo enfoque que tiene Alemania con Rusia. Cuando los políticos de oposición aquí, también de otros países, han pedido que Alemania cancele el gasoducto Nord Stream 2, y la respuesta que vino no solamente de Angela Merkel, sino también del jefe de Estado en Alemania, o sea, el presidente Frank-Walter Steinmeier, es que hay que mantener los canales de comunicación
con Rusia como una prioridad diplomática. Steinmeier incluso hablaba de mantener los últimos puentes que existen entre Rusia y la Unión Europea. En otras palabras, mientras más difícil sea la situación con alguno de los países que Alemania, sin embargo, considera estratégicos desde un punto de vista comercial y desde un punto de vista de solucionar problemas internacionales, la política alemana no está en cancelar discusiones o en cerrar puentes o en bloquear esfuerzos, sino en usar la influencia que tiene Alemania, que es una influencia económica, para poder discutir los temas difíciles con esos países. La crítica que se hace es que solamente los discute. O sea, que Alemania que Merkel cada vez que va o tiene una rueda de prensa con China, menciona el tema de los uigures o de los derechos humanos o los problemas que haya con Hong Kong o lo que sea, pero que mucho más allá de eso no cambia. En el caso de Hong Kong, sí ha habido ciertos cambios específicos a nivel europeo, en particular con un tratado de extradición, pero también lo que se le critica, y de hecho hace poco hice un reportaje aquí con disidentes con personas que están a favor de los derechos humanos en Hong Kong, que dejaron Hong Kong y se instalaron en la Unión Europea, le estaban pidiendo a los alemanes en el Parlamento y también en el gobierno que hicieran mucho más, que fuera mucho más allá de simplemente las palabras. Entonces ahí tienes las dos miradas. La mirada del gobierno, que espera a través de comercio, a través de relaciones económicas fuertes, poder tener la posibilidad de tener canales de comunicación, y quienes por el contrario critican que sean solamente palabras y que esperan que Alemania, como un país tan poderoso y que además tiene esas relaciones económicas fuertes, debería poner mucha más presión para que países como China o como Rusia cambien temas que a nivel europeo son considerados antidemocráticos. Volvamos ahora al otro lado del mundo, a Estados Unidos, y a lo que internamente está pasando luego de asumir Joe Biden el poder. ¿Cuáles tú crees que son los principales desafíos? Ya has mencionado algo con la pandemia, que va a tener Joe Biden en estos primeros meses, en este primer semestre sobre todo, a nivel interno, y cómo ves los mensajes que él ha enviado ya con los nombramientos que ha hecho de su propio gabinete, como de los distintos cargos que ya ha estado anunciando y que de a poco está tomando la administración, el ejercicio del poder en un país tan complejo hoy día, sobre todo por el impeachment de Trump y de que Trump va a seguir en la política activa, a diferencia de los expresidentes de los Estados Unidos que normalmente dejaban la política activa, se dedicaban a fundaciones, se dedicaban a escribir libros. Obama se dedicó incluso a producir series para Netflix, pero que no va a ser el caso de Donald Trump. Yo creo que por más que los europeos quisieran que Biden tuviera un énfasis muy grande en temas transatlánticos, creo que el enfoque que él va a tener en los primeros meses y quizás años de su gobierno va a ser eminentemente local, va a ser eminentemente nacional, no solo por el tema de la pandemia que ha afectado a Estados Unidos de manera muy grande, ya lo veíamos también en las cifras de infectados, en las cifras de muertos. Ese va a ser sin duda el reto más grande que va a tener Biden en sus primeros, diría yo, años de gobierno. No solamente el tema de vacunación, sino también de cómo recuperar la economía del país, cómo volver digamos, tener una estabilidad en ese sentido. Y creo que por el otro lado es el tema de la división política y social en Estados Unidos, que es una división muy grande. Ya se veían algunos elementos de esa división política y social también con Obama. O sea, yo creo que no es algo que Donald Trump haya causado solamente él apenas llegó a la Casa Blanca. Incluso alguna vez leía un análisis con el que no todos estaban de acuerdo, pero que me pareció interesante, diciendo que en algunos casos Donald Trump también era un resultado de esas políticas centristas de Obama que buscaban no polarizar, pero que a la vez dejaban los extremos un poco descubiertos, y que él supo aprovechar esos extremos descubiertos, sobre todo un extremo descubierto, digamos, crecer políticamente. Vuelvo y digo, es una postura controversial, hay gente que no está de acuerdo con eso, pero me llamó la atención cuando lo leí. Entonces, la división viene de Obama
creció notablemente con Trump, creció a niveles que creo que nadie quisiera ver, o sea, ni en Estados Unidos ni fuera de Estados Unidos. Los que observamos ahora Estados Unidos de lejos, que tuvimos la posibilidad de estar ahí, yo lo veo con tristeza, o sea, el tema del asalto al Capitolio es una vergüenza. Eso no puede pasar en un país como Estados Unidos, no puede pasar en ningún país, pero no puede pasar en el Capitolio de Estados Unidos. Y creo que son temas con los que va a tener que lidiar Joe Biden en los próximos años, así ya haya terminado el segundo impeachment a Trump. Trump, tú bien lo dices, no se va a simplemente retirar en la Florida y va a dejar de tener política activa. Y así lo haga, hay creo que 70 y pico millones de votantes que escogieron a Donald Trump y no a Joe Biden. Y Joe Biden va a tener el reto enorme de gobernar no solamente para los que lo eligieron a él, sino también para los que eligieron a su contrincante y convencer a esas personas de que él también puede poner en práctica medidas que los ayuden a ellos, ya sea en la economía, ya sea en temas sociales, ya sea en tema también en temas políticos locales y por supuesto también en temas de materia exterior. Entonces, aunque creo, y mañana lo vas a ver en la conferencia de seguridad de Múnich, aunque se va a hablar mucho de la relación transatlántica y de los enfoques de Biden a nivel internacional, creo que los retos grandes de él van a ser primordialmente retos a nivel nacional, local, y que también van a determinar en gran medida cómo se vea su presidencia también cuando llegue el momento otra vez de midterm elections o de las elecciones siguientes, porque no hay que olvidar que en Estados Unidos llega el presidente y al día siguiente ya están en campaña los otros. Así es. En ese sentido, ¿cómo ves el Partido Republicano? El Partido Republicano que para muchos Trump también es producto de una derechización del Partido Republicano antes de Trump. O sea que Trump llega en un momento en el cual ya el Partido Republicano estaba girando más hacia la derecha, ya tenían el antecedente del Tea Party y, y que finalmente, bueno, llega esta figura que arrasa y que aquellos republicanos más tradicionales con las bases fundacionales del partido, algunos de ellos se han retirado, otros incluso llamaron a votar por Biden, se juntaron y ahí está el The Lincoln Project, donde había republicanos llamando a votar por Biden, pero sin embargo, como tú dices, se encuentran con que no solamente 74 millones de personas votaron por Trump, sino que además 8 millones más que en la última elección en que ganó Trump. Entonces, tienen ese electorado que es más que republicano trumpista y además un alto porcentaje de ese electorado cree de verdad que les robaron las elecciones. Ellos están convencidos que les robaron las elecciones. Entonces, hay algunos más extremos que se tomaron el Capitolio frente a las llamadas y la incitación claramente de Donald Trump. Pero existe una gran masa que a lo mejor no se tomó el Capitolio, pero que sin embargo están absolutamente convencidos que las elecciones se las robaron y que la presidencia de Biden no es legítima, pese a los 60 y tantos fallos de los tribunales electorales en cada uno de los gobiernos de los Estados Federados, más la Corte Suprema, perdió todos los recursos Donald Trump, pero sin embargo estamos en ese fenómeno ante la evidencia. Cuando tú no quieres creer en algo, sencillamente no crees y las teorías conspiracionistas aquí sencillamente cunden y la gente lo cree. ¿Qué va a hacer Biden en ese escenario tan complejo? Bueno, creo que lo primero es darse cuenta que él no va a poder convencer a los más extremos. O sea, los más extremos, ya sea los que estuvieron en el Capitolio o los que simplemente siguen absolutamente convencidos de una elección robada, él no va a poder convencer a esas personas. Pero es que si algo también es importante recordar es que los 70 y pico millones de personas que votaron por Trump no son todos como los que asaltaron el Capitolio o los que creen en teorías de la conspiración, sino que hay muchas personas que votaron por él por temas económicos, porque creen que las políticas anteriores no los beneficiaban a ellos, que se sienten dejados de lado por la política tradicional, que querían a alguien fuera del establishment político en Washington porque estaban cansados de que los políticos en Washington determinaran sus vidas en los diferentes estados del país. Entonces, los más extremos creo que están
lejos de la meta de Biden de poder convencerlos o de poder tener una discusión con ellos sobre política en Estados Unidos. Pero creo que los demás es algo que Biden y su equipo sí van a tratar de, pues si no convencer, por lo menos de tener algún tipo de discusión y de poder mirar a ver cuáles son las razones por las cuales votaron por Trump, cuáles son los temas que los afectan primordialmente, por qué se sienten dejados de lado, en fin. Es algo que a Biden le va a tocar hacer. O sea, él no puede gobernar dejando de lado, digamos, a 50 o 60 millones de ciudadanos, o a 65 millones o a 70 millones de ciudadanos que votaron por su contrincante. Claro, es algo que todos los políticos tienen que hacer, o sea, no es algo exclusivo de Estados Unidos. En todos los países, cuando gana un político, pues pierde otro y con eso sus votantes. Pero en el caso de Estados Unidos lo que pasa es que el país está tremendamente dividido, radicalizado en muchos aspectos también, de lado y lado, a lo que preocupa a muchos expertos, a lo que ha dejado a muchos expertos también preguntándose cuál es el futuro de Estados Unidos, tanto a nivel nacional como a nivel de política internacional, cuál es el liderazgo que puede tener Estados Unidos a nivel internacional cuando está enfrentando todos esos problemas a nivel local. Y esas son las preguntas con las que el equipo de Biden, estoy seguro, se está enfrentando en la actualidad. ¿Qué programas podemos poner en práctica para tratar de unificar un poco al país y cómo lo vamos a lograr? Y creo que en la medida en que lo logre o no lo logre, también eso va a ser parte importante de su legado cuando llegue el momento de hacer el legado de Biden. Ahora, una de las confesiones que hizo y reconocimientos que hizo Obama en su momento de por qué había ganado Trump y no Hillary Clinton fue que durante el periodo de la gran recesión del 2008 en adelante, él no había sabido rápidamente actuar frente a todos los cesantes en paro que habían quedado y que sus programas de reconversión habían sido insuficientes para esta cantidad de gente que, dada la crisis o dada la deslocalización de empresas y la competencia también de los productos chinos que estaban entrando ya de manera importante en los Estados Unidos, habían dejado a mucha gente sin trabajo. O que había también, se habían congelado los sueldos, los salarios de una clase media que sintió que sencillamente su salario quedó estancado y los que gozaban finalmente de la globalización, los que gozaban de los beneficios de los acuerdos con el exterior, eran otros y ellos seguían con sus salarios o congelados o sencillamente no tenían trabajo y eso lo reconoce al final Obama diciendo sí, debimos haber puesto mayor atención porque ese fue voto, incluso voto demócrata, que se fue a Trump. Y tal vez hoy día todavía ese voto está yendo a Trump, o se fue a Trump, o sigue pensando en Trump porque no tienen trabajo, es gente también de edad que ya no es fácil encontrar trabajo en otra cosa, o que también fueron reemplazados por las máquinas, es decir, por la automatización de la economía. No fue un inmigrante extranjero quien le quitó el trabajo, pese a que Trump lo haya convencido de eso, fue una máquina. Fue una máquina que hoy día está en un cajero en un supermercado, fue una máquina quien está hoy día en una empresa haciendo un trabajo repetitivo, que lo hace mejor y que 100 o 200, 300 trabajadores, que no descansa, que trabaja los 7 días a la semana, que no se embaraza, que no pide licencias médicas y que eso también es una realidad. Eh, ¿Cómo crees tú que irá a asumir Biden ese fenómeno? Pues estamos hablando sobre todo de Detroit, que siempre se nombra como de los grandes perdedores de esta globalización, de esta deslocalización de empresas y donde también hay un voto muy duro para Trump, tal como tú Es lo que señalas. ese es el lado negro de la globalización. O sea, yo hice una maestría aquí en Europa sobre temas de globalización y ese es en efecto el lado oscuro. La globalización tiene muchas ventajas, todos lo sabemos, pero también tiene un lado, digamos, negativo y es un lado negativo que se está evidenciando no solamente en la política de Estados Unidos, sino también en las políticas de varios países europeos. Esa idea de que muchos se sienten simplemente, ya lo decía antes, dejados de lado por la globalización, que sienten que ya no son parte de los proyectos políticos porque han sido reemplazados, como tú bien dices, por máquinas o por personas de otros países, en fin. Y eso es algo que se ve en Estados Unidos, que ya veía también Obama con la crisis económica y va a ser algo con lo que Biden también va a tener que lidiar porque está enfrentando una crisis económica muy grande y va a tener que mirar a ver cómo precisamente logra escuchar y logra
traer a todas esas personas y hacer que se sientan parte de su proyecto. Y ahora que tú mencionabas eso, es justamente algo que también pasa en Alemania, y no solamente en Alemania, porque el surgimiento de partidos de extrema derecha o de derecha también se nutre en gran parte de esas personas que ya no se sienten representados por la política tradicional, que ya no sienten que tienen un lugar en la sociedad globalizada del momento, que antes de pronto votaban por partidos socialdemócratas, como aquí en Alemania, pero que han decidido dejar los partidos socialdemócratas para irse a los partidos de extrema derecha que tienen un discurso nacionalista, un discurso de Alemania primero o de Estados Unidos primero. Trump, uno le puede criticar mucho a Trump, pero él fue inteligente con ese eslogan de América, de Estados Unidos primero, porque logró dar en el clavo con muchos de sus votantes. Logró específicamente atraer a personas que estaban sintiendo que con esas políticas internacionales y globales se estaba dejando de lado a las políticas tradicionales en Estados Unidos, ya fueran algunas industrias o ya fueran algunos sectores de la economía. Entonces, creo que ese es un fenómeno que a mí me llama la atención también desde un punto de vista comparativo. Es algo que no solamente Biden va a tener que lidiar en Estados Unidos, sino es algo que creo que también están lidiando ya los políticos europeos y que me imagino que también en América Latina muchos están enfrentándose con esas políticas también. Efectivamente. Para terminar, Tomás, quisiera hablar del que es el sucesor de Angela Merkel, aquel que ganó las elecciones internas dentro de la CDU, del Partido de la Democracia Cristiana Alemana, que algo habíamos alcanzado a conversar en el capítulo anterior a este, todavía no eran las elecciones. Finalmente gana el continuador de Angela Merkel. ¿Me recuerdas el nombre? Algo, Armin Laschet, algo así. Armin Laschet. Ya. Y ¿cómo ves tú que se está dando la política hoy día interna de Alemania, pensando que en septiembre son las elecciones, donde ya Angela Merkel no va a un quinto periodo, donde ya se le está echando de menos por muchos el hecho que se vaya Angela Merkel, porque muchas críticas se le pueden hacer, pero Angela Merkel tuvo tal vez algunos rasgos muy claros. Uno, el hecho de haber sido muy centrista en el sentido de mantener el equilibrio y la estabilidad. Hasta sus manos puestas así reflejaban un poco el símbolo de que ella quería el equilibrio, lo que han querido los alemanes durante tanto tiempo, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, querían equilibrio para mantener la paz y dentro de la paz este desarrollo y prosperidad económica. Y por otro lado, también una Angela Merkel que cuando hubo que jugársela por Europa, se la jugó por Europa, y cuando hubo que marcar más el sello alemán, marcó el sello alemán. Eso también va a seguir con quien es su sucesor hoy día, tiene las mismas habilidades que se le reconocen a Angela Merkel. La política interna va hacia que este aumento en las encuestas de Angela Merkel, producto de su gestión en la pandemia, se traspasen automáticamente a su sucesor o no necesariamente. Bueno, falta mucho todavía para septiembre, yo sé que en política eso es una eternidad. ¿Cómo está el SPD? ¿Cómo está en la encuesta? Yo lo he visto tercero, los verdes siguen manteniendo ahí apoderándose de este segundo lugar. También viendo cómo va Alternativa para Alemania, este partido más de ultraderecha, que no sé si ha seguido creciendo o ya tocó techo. ¿Cómo se está dando la política pensando en las elecciones de ahora del 2021 en septiembre? Pues si me permites voy digamos, explicar un minuto cómo funcionan las elecciones en Alemania, porque no sé si todos los que nos vayan a ver lo sepan, porque además son extremadamente complejas. Ay, sí, yo no sé si lo voy a poder explicar en un minuto. Mira que son complejísimas el sistema Pero electoral. son elecciones parlamentarias y en Alemania normalmente se forman coaliciones de gobierno y el partido que tenga el mayor número de votos es el que pone el canciller o la canciller. Entonces en Alemania en la actualidad hay lo que se llama una gran coalición, que es una coalición entre el partido de Angela Merkel, que es el CDU, el partido hermano del partido de Angela Merkel, que son los conservadores en Baviera,
y los socialdemócratas del SPD. Hasta ahora, o sea, en el pasado, eran siempre los conservadores o los socialdemócratas con un partido relativamente, digamos, chiquito, formaban la coalición, ya fueran los liberales o los verdes. Pero la política alemana, como la política en tantos otros países, se ha polarizado tanto que hay más partidos ahora en el Parlamento y por tanto la porción, digamos, política que tiene cada partido es menor, lo que hace más difícil buscar una coalición. Ya Angela Merkel lo vivió en carne propia tras las elecciones de 2017, cuando duraron meses tratando de buscar una coalición en ese entonces con los verdes y los liberales, no lo lograron y el resultado fue volver a una coalición con los socialdemócratas, es decir, los dos partidos más grandes de Alemania o los dos bloques más grandes de Alemania formando un gobierno. El punto positivo de eso es que a Angela Merkel le quedó muy fácil y le sigue quedando muy fácil pasar legislación, o sea, que se apruebe. El punto negativo que ven algunos es que la oposición queda relegada a un plano, digamos, mínimo, porque la oposición no tiene, pues tiene voz, pero no tiene, digamos, mucha posibilidad de cambiar cosas muy grandes, sobre todo porque los partidos de oposición, pues no todos trabajan juntos. Entonces, el partido de oposición más grande en Alemania en la actualidad es Alternativa para Alemania, el AfD, partido de ultraderecha, pero todos los otros partidos ya dicen que no trabajan con ellos. Entonces, la oposición no puede juntarse como oposición para cambiar política en Alemania. Pero bueno, esa es, digamos, la explicación en un minuto sobre política alemana. Lo que puede pasar de aquí Pensé que ibas a entrar a explicar el sistema electoral, de cómo se elige los miembros del Bundestag y que además nunca se sabe cuántos van a ser, porque Sí. yo pensé que eso ibas a entrar a explicar, porque eso es más No, pero complicado. para eso necesito una hora porque además Sí, es con un esquema matemático muy difícil. Me así es. acuerdo que para las elecciones de 2017 yo duré días tratando de entender ese sistema matemático porque, como tú bien dices, no siempre terminan resultando los mismos miembros del Parlamento. Entonces, a veces es un Parlamento con 709, a veces es un Parlamento con menos o con más miembros. Pero otro elemento, digamos, que hace difícil entender la política alemana es que el líder del partido no es necesariamente el candidato a las elecciones. Entonces, Armin Laschet, quien tú mencionabas, que ahora es el nuevo líder de la CDU, el Partido Conservador, el partido de Angela Merkel, él es el líder del partido, pero no es claro si él va a ser el candidato a canciller. Eso es algo que se va a decidir probablemente en abril, o sea, después de ¿Y Semana Santa. cómo lo eligen? ¿Por elección dentro de la CDU con los bávaros o no? Sí, sí, o sea, es algo que se elige o sea, en Alemania los conservadores van a elecciones siempre como bloque. Entonces van como CDU y CSU, o sea, los conservadores de Baviera, eligen un candidato que es el que los representa en las elecciones federales y también en el Parlamento, entonces hay un bloque conservador, o sea, está en el Parlamento, está CDU y CSU. Entonces, actualmente, por ejemplo, hay ministros del gabinete de Merkel que pertenecen a la CDU y que también pertenecen a los hermanos bávaros. Entonces, así es un poco como funciona y ellos van a decidir quién será el candidato probablemente en abril. Y resulta que si uno mira las encuestas, Armin Laschet tiene pocas posibilidades hasta el momento de ser el candidato. Es alguien que tiene experiencia de liderazgo porque es el líder regional de la región más poblada de Alemania, con unos 18 millones de habitantes, pero es un político que no es considerado muy carismático, que no tiene, digamos, mucha atracción a nivel nacional, que ha sido controversial también con algunas de sus posturas en política exterior, y por el contrario, alguien a quien le ha ido muy bien en las encuestas en los últimos meses, en particular también por su manejo de la pandemia, es el líder en Baviera, Markus Söder. Entonces, si me preguntaras hoy quién va a ser el candidato del bloque conservador a las elecciones, yo diría que es probable que vaya a ser Markus Söder y no Armin Laschet, que es el jefe de la CDU. Pero todos esos son temas que todavía están por decidirse y por eso también me es imposible en este momento decirte cómo va a ser la política alemana tras Angela Merkel. Si me tocara decir algo, diría que es una política que no creo que vaya a cambiar radicalmente. O sea, no es como en Estados Unidos donde tienes 4 u 8 años de gobierno demócrata y luego
vienen los republicanos y deshacen todo de un solo tajo, sino en Alemania, por ser también, digamos, el sistema federal, todo el tema de las coaliciones, los cambios vienen de manera lenta. Yo a veces digo que Alemania es como un Mercedes-Benz que se mueve a 20 kilómetros por hora, porque de verdad los cambios llegan, pero llegan lentos. Y Entonces yo los no creería franceses que va se a ser. vuelven locos con eso, o sea, los franceses quieren Exactamente, todo rápido, quieren las decisiones ya, y Angela Merkel calmadamente los escuchaba y no lo hacía. Y volvía exactamente. loco a Sarkozy, volvía loco a Hollande, ahora seguramente Emmanuel Macron, pero ha sido la característica no solo de Angela Merkel, sino que en general de la Alemania de posguerra. Es la característica de la Alemania de posguerra. La estabilidad es un bien muy valorado aquí en Alemania y es algo que todos los políticos del país de alguna manera valoran, por más que quieran cambios de un lado o del otro. Pero yo no conozco personalmente a ningún político, bueno, quizás algunos de pronto de la ultraderecha, que quieran cambios radicales en Alemania. Entonces, si me tocara hoy con una bola de cristal decir cómo va a ser la política alemana en unos años, diría que probablemente no vaya a cambiar radicalmente y me imaginaría que la principal coalición, a juzgar por los datos de hoy, va a ser entre el bloque conservador y probablemente los verdes, Mm. que han ganado mucho terreno en los últimos años, en particular con todo el tema climático. Pero te propongo que así como hicimos ya una primera ronda y una segunda ronda, que dejemos oficialmente aquí establecido que haremos una tercera más adelante para seguir hablando de todos estos temas que nos interesan. Por supuesto, y yo te pido que me envíes todos tus links para compartirlos con quienes no, con quienes me siguen en Twitter o también a través de los canales de el programa de estudios europeos y el mío, para compartir también tus reportajes, tus entrevistas y lo que tú haces tanto en la Deutsche Welle en inglés como también en el canal France 24 en español. Así que te agradezco de nuevo, Tomás, por el tiempo, porque es súper agradable conversar contigo estos temas, por tu conocimiento y porque además nos ayudas a entender, bueno, todas estas complejidades, sobre todo desde Alemania, siendo un latino, pese a que no eres solamente latino, pero para efectos de esta entrevista tú eres latino colombiano y además habiendo vivido tanto tiempo en Estados Unidos, nos facilita mucho a nosotros también la comprensión a este lado del mundo que muchas veces leemos, pero nos falta un poco más de eso que se palpa, se vive, se ve, y que es tan bueno también para alguien como yo, académica, el tener esa parte práctica que tú tienes del terreno y de estar ahí. Qué ganas de haber conocido yo a Obama, o sea, es mi sueño conocer a Obama, así que te envidio en esa parte. Así que gracias, Tomás, y bueno, estaremos en contacto para un tercer capítulo y cuarto y quinto. Vamos a seguir analizando porque la política internacional nos va a seguir dando tema. Un placer, muchas gracias por la invitación y yo feliz siempre de acompañarte porque compartimos esa pasión por estos temas internacionales, así que yo, pues de verdad, con todo el gusto para poder también compartirlo a las personas pues, que les interesen estos temas y que están en América Latina y que lo quieren hacer también en español, yo feliz, de verdad, me encanta hacer esto, así que muchas gracias por la invitación. No, gracias, Tomás. Y para aquellos que nos están escuchando, bueno, esto queda en el canal del Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, también en mi canal de YouTube, para que vean estas y la conversación anterior que tuvimos con Tomás antes de las elecciones en Estados Unidos. Así es que, bueno, me despido de ustedes hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto.